Cuando Alfonso VIII fue proclamado rey, con tan solo 16 años, en marzo de 1902, el sistema político de la Restauración en España venía arrastrando la pérdida de los territorios de ultramar, los cuales son Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y una humillante derrota en la guerra contra los Estados Unidos de América. El rey, temeroso por las manifestaciones en todas las principales ciudades, abandonó el país, lo que le permitió al Comité Revolucionario proclamar la República, y a la par en Barcelona se declaró la República Catalana. En 1931 se aprobó la nueva Constitución Republicana y el gobierno, presidido por Manuel Azaña, pretendía establecer con mayor equidad social y política para España. Sin embargo, este gobierno se enfrentó a los intereses económicos y comerciales de grandes empresarios, de terratenientes, de la Iglesia Católica, de los simpatizantes de la monarquía y en particular de los militares asentados en territorio africano, los anarquistas y los revolucionarios radicales, quienes promulgaban el comunismo libertario, los cuales fueron los bandos: el bando republicano, que estaba constituido por el Ejército Popular de la Segunda República, las milicias confederales, las brigadas internacionales y Eusko Guadalestea, y por el bando sublevado, el ejército sublevado, el ejército de África, los falangistas, los carlistas, la Legión Cóndor de Alemania, el Corpo Troop Volontaire de Italia y los Viriatos de Portugal. Los países aliados fueron Unión Soviética, México y Alemania, Italia y Portugal. El bando republicano estaba constituido a partir del gobierno democrático. Estaba formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de diversos partidos de izquierda, como el socialista obrero, el comunista, el obrero de unificación marxista, los sindicalistas de origen anarquista y el nacionalistas catalanes. Del bando sublevado se autodenominó como el bando nacional y tuvo origen en una organización castrense, Junta de Defensa Nacional, que luego fue sustituida por un mando único cuando Francisco Franco fue ordenado generalísimo y jefe de gobierno de Estado. Estaba constituido por la Falange Española fascista, los carlistas, movimiento conservador del siglo XIX. Vamos a hablar un poco más. El estallido. El asesinato de José Calvo Sotelo, célebre político de derecha, el 13 de junio de 1936, hizo que hasta los sectores conservadores moderados apoyaran la idea del golpe militar. El ejército africano llegó a Melilla, dirigido por Franco. Al día siguiente, los militares de toda España, sometidos por un decreto que los licenciaba a obedecer al generalísimo, se sumaron contra la República. La mitad de los generales con el mando de brigada, casi todos los jefes de Estado Mayor, entre el 80 y el 85% de los oficiales, 44 de las 53 guarniciones más importantes, casi todo el cuerpo general de la Armada, más de un tercio de los aviadores y la mitad de las fuerzas de orden público. A pesar de esto, el gobierno logró conservar las ciudades de Madrid, Almería, San Sebastián, Bilbao, Santander, Girón y Valencia. Cuando al fin la República logró organizar grupos de milicianos, el resultado fue poco eficiente. ¿Por qué perdió la República? La dinámica de ambos bandos fue dispar, con tropas organizadas y entrenadas para la guerra, mientras que el incipiente gobierno debía confiar en un indisciplinado conjunto de milicianos y restos de antiguas fuerzas armadas y el del orden público. Desde un principio los sublevados impusieron un régimen militar que eliminó cualquier discrepancia política o desobediencia y enfocó los recursos humanos y materiales en estrategias de ataque bien organizadas. En octubre de 1936 la República comenzó a recibir armas de los soviéticos, pero para entonces los sublevados ya habían consolidado una superioridad militar tan grande que fue imposible esa ventaja. Los contrastes de las cifras fueron que los republicanos, el ejército popular, fueron 8.500 hombres, 1.500 piezas de artillería, 800 tanques blindados. La aviación republicana eran 1.300 aviones. Las brigadas eran 60.000 voluntarios, fuerzas del orden 16.400. Armada republicana 13.000 efectivos. Del lado de los nacionalistas, el ejército sublevado eran 800.000 hombres, 2.000 piezas de artillería, 300 tanques de carros blindados. Aviación fueron 1.500, armada sublevada 7.000 efectivos,
incluyendo barcos, submarinos, buques, junto con el ejército de España 7.500 efectivos. Según las saladas de Sarrabal, los muertos en combate fueron 160.000, represión por franquistas fueron 58.000, represión por republicanos 72.500 y total de muertos en la guerra fueron 313.500 personas. Los exiliados. Desde los comienzos de 1939 hasta el final de la guerra, el avance posterior de la victoria de las tropas franquistas produjeron un éxodo indigente de la población que huyó en su mayoría por tierra hacia Francia, aunque también por marítima y aérea en dirección a otros países del norte de África. La mujer al frente fue un papel importante en la Guerra Civil de España, porque en ambos bandos fue definido de sus diferentes conceptos de roles, feminismos y los cambios sociales que generaron las guerras del siglo XX. Las principales organizaciones republicanas fueron la Asociación de Mujeres Antifascistas y su correlato catalán de la Unión de Dones de Cataluña, que pretendía aglutinar a todas las tendencias republicanas, aunque la predominaban los comunistas y mujeres libres de tendencia anarquista. La batalla de Ebro puede considerarse la más importante de la guerra civil por su duración, 3 meses y medio. El recién constituido ejército del Ebro, formado por cerca de 100.000 hombres, cruzó dicho río en Meniqueza y Aposta del 24 al 25 de julio de 1938 y sorprendió a los franquistas penetrando 400.000 kilómetros de territorio. La Casa de España en México. La idea de Daniel Costo Villegas, al historiador, sociólogo, economista, periodista, diplomático y promotor de la cultura, se le ocurrió como gesto de solidaridad entre las intelectuales ibéricas y mexicanos, invitar a algunos académicos españoles a dar conferencias en México. Estos primeros miembros ya no pudieron regresar a España, cuando ya la República era inminente y comenzó el exilio masivo de los directivos de la casa. Multiplicaron sus esfuerzos para que otros intelectuales pudieran integrarse y ayudar a quienes buscaban incorporarse a la vida profesional mexicana o por lo menos obtener visado de ingreso a México, aunque por sus intereses no pudiera permanecer en la institución. Los gobiernos expulsados republicanos. Tras la victoria definitiva de los franquistas el 1 de abril de 1939 y el pronto estallido de la Segunda Guerra Mundial, los republicanos cayeron en descontento de un exilio en la derrota que sumó al surgimiento de las diferencias que había entre cada grupo político, como la resistencia del régimen vencedor. Al morir Manuel Azaña en 1940, se sustituyó como presidente interino de la República Diego Martínez Barrios, ratificado en México en 1945, manteniéndose en el país hasta 1962. Hasta 1946, en el gobierno republicano en el exilio, logró conseguir apoyos para aislar el régimen franquista, como impedir su entrada a la ONU y tratar de recolocarlo por los medios pacíficos, pero el 6 de julio de 1900 se aprobó.